Buenas noches, magister. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, magister. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Vamos a iniciar Buenas la noches. sesión del día de hoy. Buenas noches con todos. La clase anterior habíamos visto lo que corresponde a las facultades de la administración tributaria. Ahora veremos lo que son los supuestos para la base presunta. Vamos a compartir el material. ¿Se puede visualizar? Magistro, buenas noches. Sí, sí se visualiza, magíster. Buenas noches. Ok, gracias. Entonces, vamos a repetir nuevamente lo que corresponde a lo que es base cierta y base presunta. La administración tributaria, cuando hace las fiscalizaciones, hace las auditorías, no se basa en algo que realmente ellos tengan seguridad de que esté pasando. Ellos se basan directamente en supuestos, en suposiciones, presunciones que están amparados dentro de lo que es el Código Tributario. Entonces, vamos a empezar primero por la base presunta. La base presunta en méritos a los hechos y circunstancias que suceden
que por relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente alguna situación, algún hecho que haya pasado, que de repente la administración tributaria se haya enterado o de repente por la misma información que presentan los contribuyentes, pueda suponer de que uno de ellos esté de repente omitiendo ingresos o de repente no esté declarando correctamente o simplemente no declara. Entonces, con ello, la administración tributaria lo que hace es presumir y al momento que presume, genera un hecho generador de la obligación tributaria. ¿Y qué es lo que hacen? Establecer un importe supuesto. Pero para que en este caso esa base presunta se convierta en algo cierto, lo que mandan es a solicitar información, ya sea a través de una fiscalización, que es lo más breve, ya sea por cruce de información de terceros, etcétera. Entonces ya se convierte en base cierta. La base cierta, tomando en cuenta los elementos ya existentes, o sea, algo que ya existen, algo que hayan revisado, que permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y cuál es en sí el monto que tendrían que pagar en el caso de que sí exista alguna omisión. Entonces, eso fue lo que se explicó en el momento que se estaba realizando los dos ejercicios de presunciones. Se supone algo, se presume algo, pero la única forma de verificar si es que realmente está cometiendo alguna infracción es a través de la base cierta. Algunos supuestos que están amparados dentro de lo que es el Código Tributario. El primero es ¿qué pasa cuando el deudor tributario no presenta declaraciones? Ya sea las declaraciones mensuales. Que resulta que de repente un contribuyente normalmente ha estado presentando sus declaraciones mes a mes, ha pagado los tributos correctamente, etc. Y de un momento a otro dejó de presentar declaraciones. Uno se puede olvidar de repente por X motivos un mes de presentar una declaración y luego hace la rectificatoria. Pero ¿qué pasa si de un momento a otro deja de presentar declaraciones mensuales y posiblemente de repente la declaración anual? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la administración tributaria va a presumir, va a suponer que algo está pasando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a notificar a este contribuyente. Al momento que notifique, es justamente porque está suponiendo algo. Pero ¿qué pasa si de repente el contribuyente dice, no, es que ya no estoy realizando actividad empresarial? Entonces, con ello ya se está considerando una base cierta. La única opción de poder en este caso considerar la base cierta es no estás generando actividad empresarial. En todo caso, ¿por qué no solicitas una suspensión de actividades? ¿Qué implica la suspensión de actividades? Que de repente ya no te genere multa. ¿Puede hacer eso retroactivo? Sí, pero tendría que hacerlo directamente en las oficinas de la SUNAT. Pero ya queda justamente la parte de la administración tributaria de que ya está presumiendo algo. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso puede ser que de repente sigue ejerciendo actividad empresarial y de repente ya no quiere pagar tributos y por eso no presenta ninguna declaración. Inclusive no emite comprobante de pago, entonces no presenta declaración. La administración tributaria igual lo notifica, pero recuerden que esa parte que les acabo de explicar de que no emite comprobante de pago, pero sí ejerce actividad empresarial, eso no lo va a decir el contribuyente. La propia SUNAT es la que tiene que determinar ello. La declaración presentada o la documentación sustentatoria o complementaria ofreciera dudas respecto a su veracidad o exactitud, ofreciera dudas respecto a que si el documento es real o no, y por consiguiente, si es que el dato es correcto o no. Ejemplo, me dice, la empresa envía mercaderías con una guía de remisión y anexa la factura de compra. En algunos casos se emite la guía de remisión, pero que resulta que no con los datos correctos que están en la guía. Yo emito la guía por 15 productos y resulta que la factura está por 10 o de repente la factura está por 20. Claro que ahora
como nosotros sabemos que ya existe la facturación, perdón, la guía de remisión electrónica, tanto de remitente como transportista, ya no pasa ello. ¿Por qué? Si ya se emitió la factura y por consiguiente voy a enviar la mercadería de un lugar a otro, se tiene que emitir una guía de remisión del remitente, el que envía, y por consiguiente del transportista, el que lleva. Al momento que yo coloque los datos de la factura, automáticamente me van a aparecer todos los datos de esta factura. Significa que el que emite la guía del transportista ya no tiene que llenar nada. Entonces, en ese caso ya no hay opción a equivocarse, a comparación de que cuando se hacía manual, la guía decía 15 productos y la factura decía 20, o viceversa. Entonces, cuando la SUNAT detecta ello, lo que va a pasar es que de repente frecuentemente han hecho eso. Entonces, una cosa es que yo diga que la factura dice 15 y yo de repente por error digité 16, 1 de diferencia. Pero ¿qué pasa si la diferencia son 5? Entonces, son suposiciones, son presunciones por las cuales la administración tributaria comienza a solicitar fiscalizaciones. Otro, que el deudor tributario requerido en forma expresa por la administración tributaria a presentar y exhibir sus libros, registros y documentos que sustenten la contabilidad. La administración tributaria de repente requiere algunos libros que tiene que presentar, documentos, y el contribuyente no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pensar, si es que no presenta libros, va a pensar que ha estado ejerciendo actividad empresarial, ha emitido comprobante de pago, pero simplemente que no ha hecho legalizar los libros de repente por algún motivo. O de repente lleva los libros, pero no están legalizados. Y más fácil para el contribuyente es decir, no los tengo. Entonces, desde ahí ya nace justamente esa presunción. Igual en los documentos, me solicitan comprobante de pago y digo que de repente no los tengo o no los he emitido. Otro, que el deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos, gastos o egresos falsos. Simplemente no declara los ingresos correctamente. O por otro lado, de repente tiene comprobantes falsos y considera el crédito fiscal de esos comprobantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que está cometiendo infracción. Al momento que verifiquen la información, se van a dar cuenta que los comprobantes son falsos. O de repente voy a verificar los ingresos y resulta que yo tengo facturado 15 y solamente estoy declarando 12. Una cosa es que una vez haya pasado eso, pero si mensualmente pasa lo mismo, entonces algo está pasando. Se verifican discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y los libros y registros de contabilidad del deudor tributario o terceros. Cuando existe el cruce de información de terceros, ¿qué es lo que solicitan? Comprobantes, compra por un lado, venta por otro lado. Los libros igual, registro de compras por un lado, registro de ventas por otro lado. Entonces, al momento de cruzar la información, verifican que los datos no coinciden. Recuerden ustedes que las bases imponibles para la declaración formulario 621 salen directamente de los registros de los libros. Entonces, la administración tributaria lo que va a hacer primero es cotejar declaración con los libros. Y si no coincide, va a cotejar comprobantes con los libros. ¿Y qué pasa si de repente existen inconsistencias? Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago que correspondan por las ventas o ingresos realizados o cuando estos otorguen sin los requisitos de ley. Vamos a comprar a una galería de repente algunas cosas y resulta que pido mi boleta y no me entregan. Me entregan en este caso una nota de venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese contribuyente que no está emitiendo los comprobantes de pago de acuerdo a ley? Hasta de repente ni siquiera tiene RUC. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En primera instancia, lo que hacen es cierre de local. Si es que no tiene RUC, mandarlo a que saque su número de RUC.
Se verifica la falta de inscripción del deudor tributario ante la administración tributaria. Similar a lo anterior. Si es que no tiene RUC, por consiguiente, se cierra el local por 5 días hasta que vaya a sacar su número de RUC. Pero ¿qué pasa si este contribuyente es reiterativo? Le cierran el local, no va a sacar número de RUC. Meses después viene SUNAT, verifican que tiene el mismo problema, le van a cerrar el local, pero en este caso ya aplica una sanción. Y le cierran el local por más tiempo hasta que vaya a sacar su número de RUC. Que el deudor tributario omita llevar los libros de contabilidad, otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia. ¿A qué se refiere? El hecho que nosotros de repente tengamos RUC implica que tengamos que llevar libros de contabilidad de acuerdo al régimen tributario que aplica o que se considera. Sabemos que es compras, ventas, caja mayor, si en caso es libro diario o libro diario simplificado, dependiendo. Después, inventarios y balances. Sabemos que esos son los libros principales y obligatorios. Pero ¿qué resulta? Que hay otros libros que también son exigidos por ley, pero ese es dependiendo del tipo de contribuyente o dependiendo de la situación que tenga el contribuyente. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si de repente soy agente de retención? Debo llevar el libro de retenciones. ¿Qué pasa si soy agente de percepción? Debo llevar el libro de percepciones. Entonces, esos son los otros libros. ¿Y qué pasa si de repente la SUNAT solicita y el contribuyente dice, no los tengo? Está infringiendo, sí. Y por otro lado, si es que no tiene libro de retenciones, tampoco estaría declarando o presentando el formulario virtual 626 en el caso de las retenciones. ¿Por qué? Porque también si tengo libro de retenciones, de ahí sale la información para la declaración. Entonces está cometiendo dos faltas. El siguiente, cuando no se exhiba libros o registros contables u otros libros también o registros exigidos por las leyes reglamentarias según resolución de superintendencia, aduciendo pérdida, destrucción, asaltos y otros. Esto era lo más común. Antiguamente, cuando se tenía teneduría de libros, significa se llenaban los libros manualmente y a veces los contribuyentes no los tenían actualizados y tenían una fiscalización, lo más común era que presentaban una constancia o un certificado de la policía indicando que ha habido pérdida de libros. O de repente un documento de un perito donde indicaba que ha habido un incendio y se han perdido los libros. O de repente que me han robado, entre otros. Pero el punto importante aquí es que cuando pasaba eso, necesariamente hay que informar a la administración tributaria en la fecha que corresponde. Qué casualidad que de repente yo tengo fiscalización el día de mañana y resulta que el día de hoy yo saco un certificado de la policía diciendo que se me ha perdido los libros. Entonces, eso es lo que actualmente la administración tributaria ya no permite. ¿Por qué? Porque si pasa ese tipo de casos, por consiguiente, lo que manda es a rehacer los libros. ¿En qué plazo? El plazo a veces, dependiendo de la cantidad de información, 60 días o quizás más. Ahora que tenemos los libros, electrónicos, lo único que queda es, se me ha borrado la base de datos. Pero eso es un poco ilógico por el hecho de que en todo sistema siempre existe una copia de seguridad. Bien, se detecte la remisión o transporte de bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión u otro documento previsto en las normas para sustentar la remisión o transporte o con documentos que no reúnan los requisitos de ley. Traslado de mercancía sin la guía de remisión. ¿Qué pasa si nosotros compramos un escritorio? Vamos a una feria, compramos un escritorio, a veces en la feria tampoco entregan lo que es las boletas de venta por ese escritorio. Y yo solicito que alguien por ahí, de repente afuera hay un vehículo que dice servicio público o servicio de transporte privado.
carros pequeños que ustedes no me dejan mentir, pero que creo que en todo sitio hay. Entonces le digo, llévenme usted el escritorio a mi domicilio, ¿ya? Y a mitad de camino, de repente por ahí aparece un fiscalizador de SUNAT y le pide sus datos personales. Y dentro de eso les pide lo que es la guía de remisión del transportista. ¿Y qué pasa con el chofer en este caso? Le dice que no lo tiene, porque simplemente no tiene RUC. Lo siguiente que va a pasar es que mi bien, mi mercadería, me van a solicitar el documento. ¿Y qué pasa si tampoco tengo la guía, tengo el comprobante o la boleta de venta? Tanto vehículo como el bien, como el escritorio, se van a ir al depósito. En ese caso, ambos al depósito y el escritorio no se va a poder sacar mientras que no presente la boleta de venta. Entonces, por ahí, por cosas del destino, regreso a la feria a solicitar mi boleta, me la entregan. Entonces, con ese documento yo voy a retirar ese bien. En algunos casos, cuando se trata de personas naturales, solamente con la presentación del documento, pero en otros casos a veces hacen pagar una sanción que equivale al 15% del valor de ese bien. Entonces, ¿es lógico? Sí. Cuando se trata de empresa, necesariamente sí cobran. Pero, ¿qué va a pasar con el vehículo que está en el depósito? La ley dice que como infracción, la sanción es que se quede 30 días. ¿Hasta qué? Hasta que saque su número de RUC, hasta que saque los comprobantes correctos, etc. O lo otro es dependiendo de la persona, dependiendo del fiscalizador, llega a un acuerdo con el dueño del vehículo y le dice que pague una sanción. O es 30 días en el depósito o pagas una sanción. Y la sanción equivale directamente a una UIT. Que el deudor tributario haya tenido la condición de no habido en los periodos que se establezcan mediante decreto supremo. ¿Cuál es lo difícil aquí? ¿El no habido o el no hallado? ¿Cuál es lo más complicado acá? A ver, chicos, ¿cuál es lo más complicado? ¿Cuál es fácil de solucionar? El no habido. El no ha habido. ¿El no habido es fácil de solucionar? Sí. ¿Sí? ¿O el no hallado? El no hallado, magíster. Exactamente. El no ha- El que es fácil de solucionar es el no hallado. ¿Cuándo nosotros o cuando el contribuyente pasa a no hallado? Cuando la SUNAT le ha enviado una notificación al domicilio fiscal y resulta que no encuentra el domicilio. Primera vez. Manda una segunda vez. Encuentra el domicilio, pero sin embargo nadie quiere recibir el documento. Pero en este caso ya encontraron. Tercera vez, mandan nuevamente el documento, igual, nadie quiere recibir, pero sí ubicaron el domicilio fiscal. Entonces, por 3 veces, ¿qué es lo que pasa? Que la administración tributaria ya considera como no hallado, no ubicó al contribuyente. Esa es justamente la frase. ¿Qué es lo que va a pasar? Automáticamente en la página de la SUNAT, en la ficha RUC va a aparecer contribuyente no hallado, porque ubicó el domicilio, pero simplemente nadie quiso recepcionar la documentación. Claro que sabemos que ahora es virtual, ¿no? Lo que es el uso del buzón electrónico, pero siempre por ahí envían documentación. La forma de solucionar eso se hace a través de la clave SOL. Ingreso a mi clave SOL, me indican qué es lo que tengo que enviar, qué es lo que tengo que hacer para que puedas darle solución y me convierta nuevamente en un contribuyente activo, sin ningún problema, clave SOL. ¿Qué resulta? Que cuando yo estoy como no hallado y no le doy solución en 30 días, por consiguiente automáticamente ya me convierten en no habido. ¿Por qué? Porque se supone que en 30 días yo ya tengo que haber ingresado a la clave SOL, ya sea para presentar mi declaración, ya sea para verificar mi buzón electrónico, etcétera. Porque hay una norma donde dice que el contribuyente está en la obligación de revisar frecuentemente su clave SOL. Entonces sería ilógico que en un mes yo no revise.
Y si es que no lo reviso, automáticamente el no habido. Pero en ese caso el no habido hay que presentar una serie de requisitos, inclusive ir a las oficinas de la administración tributaria y volver en este caso a presentar un recibo de luz, agua, teléfono donde verifiquen la dirección. Una vez que se inscriba nuevamente la dirección, va a estar como pendiente hasta cuando, hasta que un fiscalizador de SUNAT vaya al domicilio fiscal, certifique de que la empresa está ahí. Le van a dejar un documento y dentro de ese documento hay una codificación. Esa codificación es la que va a ser ingresada a través de la clave SOL y con eso el contribuyente va a estar automáticamente habido. Pero por eso, lo más difícil de solucionar es el no habido, porque va a dar a suponer que el contribuyente en 30 días, ¿por qué no ingresó a la clave SOL? Se detecta el transporte terrestre público nacional de pasajeros sin el correspondiente manifiesto de los mismos. ¿Cuál es el manifiesto? Una hoja donde se detalla la relación de personas que van en ese vehículo. Pero recuerden ustedes que obligación de esa empresa de transporte necesariamente es que nos emitan un ticket boleto. Los boletos, prácticamente boletos de viaje. Pero recuerden que existe ahora tanto informal, o sea, el hecho de las minivan, de los autos que hacen vehículos, que ellos no emiten ningún comprobante de pago. Las minivan a veces sí tienen su manifiesto de pasajeros, pero no es suficiente. Pero, por ejemplo, los autos no tienen manifiesto de pasajeros. ¿Qué es lo que hay que colocar en ese manifiesto de pasajeros? Si el pasajero Juan está en el asiento 1, en la hoja tiene que ir en el número 1, Juan, sus datos, su DNI. Se verifique que el deudor tributario que explote juegos de máquinas tragamonedas utiliza un número diferente de máquinas tragamonedas al autorizado. La explotación de las máquinas de juego. En las tiendas a veces se encuentra algunas máquinas o una máquina de juego, a lo mucho dos. Pero ¿qué pasa? Que a veces en unos lugares existe un callejón, nos vamos ingresando dentro de ese callejón y resulta que en el fondo encontramos un montón de juegos, máquinas de juego. Entonces, cuando la administración tributaria detecta ello, lo que va a considerar que es otro tipo de actividad, que es casino. ¿Por qué? Porque una bodega, una tienda no puede tener tantas máquinas para juego, solamente permitido 1 a quizás 2. Uno de los puntos importantes que pasa a veces siempre es con relación a los trabajadores. El deudor tributario omitió declarar y o registrar a uno de sus trabajadores por los tributos vinculados a las contribuciones sociales o por rentas de quinta categoría. Se da muchos casos cuando dentro de la empresa existe personas que trabajan ahí, pero que resulta que a veces la misma empresa no le solicita su recibo por honorarios. ¿Por qué? Por el hecho de no tener relación de dependencia, porque recuerden ustedes que la norma dice 3 recibos por honorarios consecutivos mensuales, por consiguiente ya debería estar en planilla el trabajador. Consecutivos, pero ¿qué pasa si yo coloco del 15 al 20 de tal mes tanto, del 8 al solamente estoy considerando días, porque puede ser que sirva como apoyo? Pero la mayoría de las empresas a veces no solicitan, como les digo, recibos por honorarios para no tener relación de dependencia. O por otro lado, los colocan a los trabajadores en planilla y por consiguiente, si el trabajador gana 5,000 soles, le indica en planilla solamente te voy a poner por 2,000 o por el básico. ¿Todo para qué? Para que el empleador no tenga que pagar tanto salud. Y por otro lado, que según boleta, si voy a ganar el mínimo, en el caso de vacaciones, gratificaciones, solamente voy a ganar de acuerdo a la boleta. Eso también se llama justamente omitir rentas, omitir declarar datos de trabajadores. Y otras normas tributarias que establezcan de manera expresa que estén dentro del código o que estén, permitidas dentro del código tributario. ¿Preguntas, dudas? Profesora, Sí.
Con lo que decía con respecto a la relación de dependencia con los recibos por honorarios. Por ejemplo, ¿Ya? un profesor de un instituto o de una universidad o de colegio, no, bueno, en fin, emite un recibo por honorario por clases dictadas por horas. Esas horas, por así decirlo, son unas 20 horas al mes, por así decirlo. También genera una relación de dependencia, Me porque estás hablando en un colegio donde gira todos los meses, ¿sí? sí, dictan clases. Ya. Si es que este trabajador, por ejemplo, existe un contrato de locación de servicios, así se llama, contrato de locación de servicios. Este contrato de locación de servicios, es justamente el que se emite cuando un trabajador labora dentro de la empresa y está por recibos por honorarios. Entonces, en ese caso, ese contrato tiene una validez de 6 meses o máximo de 3 años. Pero la relación de dependencia solamente se basa directamente en el recibo por honorarios. No es que tenga que ponerlo en planilla, pero siempre y cuando exista ese contrato. Si no existe ese contrato, la norma dice que al trabajador hay que ponerlo en planilla por el hecho de que ya tiene girado 3 meses en recibo por honorarios. Pero que resulta que en el caso de los colegios sí generan lo que es esos contratos, porque recuerden que en un colegio se trabaja ¿cuánto? Creo que son 10 meses, nada más. 10 meses y ahí se corta. O sea, no amerita que el profesor, o en este caso el docente, tenga que pagársele un sueldo porque simplemente no estaría dictando clases. O sea, son situaciones distintas dependiendo de las actividades o de la actividad que tenga la empresa. Sí, Diego, Magíster, disculpe. Disculpe, Ok. magíster. te escucho. Buenas noches. No necesariamente un tercero, por ejemplo, o lo que están por locación de servicio, tienen contrato, porque a veces lo que veo en mi trabajo, por ejemplo, ellos no tienen contrato, simplemente están, cobran con su recibo por honorarios de forma mensual, ¿no? Pero no tienen contrato de ellos. ¿Eso está bien, Miss, o necesariamente tienen que tener contrato? Es que por eso hay que ver, por ejemplo, si son actividades donde solamente se culminan en, por ejemplo, en 10 meses, como es en el caso del colegio, ya no amerita contrato porque necesariamente llega diciembre y ya enero, febrero ya no trabaja, entonces no habría por qué contratar personal, ni siquiera en planilla. Así pues, Pero porque ellos no les contrato, Miss. exactamente, pero por ejemplo, otro tipo de empresa, un grifo, donde sabemos que en este caso es pues continuidad de operaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, si vas a contratar a alguien por residuos por honorarios y todos los meses te va a girar residuos por honorarios, entonces en ese caso se aplica la norma que dice 3 meses consecutivos. Pero da la casualidad que a veces el Ministerio de Trabajo, por la cantidad de empresas que existe en el Perú, no aplica o no hace fiscalización para todas. Pero sí tengo un caso, por ejemplo, de un grifo, el cual un contribuyente, o perdón, una persona que giró recibos por honorarios por 5 meses, resulta que al 5 meses era de enero hasta mayo, nada más. Resulta que en el mes de diciembre le llegó una notificación indicando que quería una relación de trabajadores que laboran dentro de la empresa en planilla y por consiguiente en recibo por honorarios. Se tuvo que colocar a la persona que había girado recibos por 5 meses, pero ¿cuál fue el error? El error fue que esta persona no presentó la suspensión de rentas de 4ª categoría. Y ahí también va la otra parte, ¿ah? Cada vez que ustedes emitan un recibo por honorarios, la suspensión de rentas de 4ª categoría. Porque resulta que esta persona que giró recibos por honorarios por 5 meses, que era solamente por 1,000 soles, donde sabemos en este caso que no amerita la retención, resulta que sí estaba laborando en otro sitio. Y por consiguiente,
esos recibos por honorarios que emitió por 1.000 soles han debido emitirse por aplicando la retención, porque no tenía suspensión de renta. Y adicionalmente a la empresa le hizo pagar una sanción por haber aceptado esos recibos sin suspensión de renta y exigió que se colocara al trabajador en planilla. La pregunta fue, ¿pero por qué se va a colocar al trabajador en planilla si ya no labora hace más de 5 meses? Y ellos, por ser Ministerio de Trabajo, ellos exigían que se coloque esa persona, pero ya no labora, ni siquiera estaba viviendo en el lugar donde estaba la empresa. ¿Qué es lo que ameritaba? Que la persona que había girado los recibos por honorarios emita una declaración jurada indicando que ya no labora ahí, que está laborando en otro lugar. ¿Todo para qué? Para evitar que la empresa lo tenga que colocar en planilla. Bueno, y aparte que ya no laboraba ahí, pues laboraba en otro sitio. Pero esa es la exigencia que hace SUNAFIL, justamente por eso. Pero como les digo, cuando se trata de empresas que no tienen continuidad de labores, entonces no puede exigir que se coloque a un trabajador en planilla o a un colaborador en planilla. Y como dices, Marisa, pocas empresas son las que emiten lo que es los contratos por locación de servicios. Porque si yo emito un contrato por locación de servicio, lo tengo que tener al trabajador máximo 3 años. Es lo que dice la norma. Después de 3 Sí. años, si tú quieres, lo retiras. Pero si por X motivos en esos 3 años deseas despedirlo, tienes que enviarle una carta notarial encima de eso. ¿Ah? Pero al momento de enviar una carta notarial implica que la otra parte responda. Solamente puedes despedir a una persona cuando tenga sustento de que realmente ha cometido una falta. Pero ¿qué pasa si no ha cometido ninguna falta y le vas a enviar una carta notarial indicándole que ya no quieres que trabaje para ti? Es un problema. Por eso es que las empresas se abstienen de emitir los contratos de locación de servicios. Sí, hubo también, he visto otro inconveniente, por ejemplo, cuando no presentan por ejemplo, no emiten su recibo por honorario hoy día. Y ese mismo día han sacado, por ejemplo, la suspensión para que no se les retenga el 8% ¿no? de la SUNATMIS. Sí, Y, ese es un error. claro, y se les ha retenido el 8% porque lo habían hecho el mismo día, porque tiene que ser un día antes. Entonces han hecho todo un lío ahí, ¿no? Porque ellos dicen que no se debió haberles retenido el 8%. Pero sí. En este caso, les decían ellos que eso ya después lo pueden ver porque al final la SUNAT los devuelve, dice, al finalizar el periodo, el año, ¿no? Claro, sí, pero muchas personas a veces no entienden ello y por consiguiente no les gusta pues que se aplique la retención. Pero sí, eso es cierto, cuando tú giras la suspensión de renta hoy día, recién mañana puedes emitir el recibo por honorarios. Y si no lo has hecho así, mejor aplica la retención y al final del año solicitas la devolución. Porque si no pasas el límite anual, la Administración Tributaria y la SUNAT te va a devolver la diferencia, o sea, el monto retenido. Sin ningún problema, porque a veces lo devuelve simplemente de oficio. De oficio significa que el contribuyente no necesita hacer ningún trámite. Simplemente la SUNAT verifica en su base de datos y por consiguiente te deposita el dinero en tu cuenta de ahorros. Así es simple. O sea, es automático en ese entonces. Sí. O de lo contrario, si ves que no te devuelve, tú haces el trámite a través de la clave SOL. Igual te devuelve en menos de 45 días. Ya. Ya, Miss. Ok. Gracias. Ya. Sí. La quinta categoría, esperan 45 días hábiles, son, diga. ¿Para la devolución? Sí. Sí. Es el máximo, es el máximo. O sea, te pueden devolver en 20 días, 30 días, pero 45 es el máximo. Ah, ya, Sí, con respecto a
Con respecto a la renta de quinta, en unas oportunidades que se ha tramitado devoluciones de renta de quinta, han devuelto a las 72 horas o hasta 15 días, pero Exactamente. te dan devoluciones por partes. Y hemos pedido de 4 años y nos han devuelto de 2 años y a los 45 días los otros 2 años. Lo que Eso pasa es que pasó ellos con unos verifican, trabajadores. sí, pero a veces no es permitido solicitar devoluciones de años anteriores por el hecho de que algunos montos prescriben. Entonces ellos lo que hacen es Sí, verificar si es que realmente procede o no procede. Al menos lo de los últimos años iba a proceder y lo anterior. Sí, el eh, detalle es que sí, te como hay escucho. bastantes trabajadores, sí, es que en el caso de que hay bastantes trabajadores, más que toda la gente obrera, no conoce este tipo de devoluciones de renta de quinta. Entonces, a veces ellos no saben y dejan ahí nomás pues su devolución de dinero, ¿no? Pero Sí. indagando, haciendo todas las averiguaciones, se procedió a hacerles el favor a cada uno de los trabajadores y bueno, gracias a Dios, el SUNAT devolvió, ¿no? Ese dinero de renta de quinta. Sí, eso es cierto. Muchas personas desconocen eso que a veces Sí. uno después de muchos años, y eso me ha pasado de un conocido que me dijo que le saque su suspensión de renta y él nunca ingresaba a la clave Sol y que resulta que al momento que verifico para solicitar suspensión de rentas, verifico el buzón electrónico y resulta que tenía un monto por devolver que ya había prescrito hace mucho tiempo. Entonces, ¿para qué decir al contribuyente a estas alturas si ya ese monto ya no van a poder solicitarlo? O sea, muchas personas desconocen justamente ello. Pero el hecho de lo que es rentas de quinta categoría, cuando se solicita devolución, bueno, por el exceso, la administración tributaria a veces tiene mucho cuidado y verifica esa información, porque a veces algunas empresas, más que todo las del Estado, cometen el error en colocar o indicar montos incorrectos y a veces el contribuyente, unos por vivos, otros por desconocimiento, consideran de que sí, es el monto que le han retenido, pero sin embargo no lo es. Por eso es que la administración tributaria dice, verifica tus datos que están en la declaración. Si ves que algún dato no coincide con tu boleta, modifícalo. Pero muchos no lo hacen y a veces solicitan las devoluciones y después la SUNAT lo que hace es notificarlos. ¿Para qué? Para que en este caso verifiquen su declaración anual y si hay algún error, tengan que devolver el importe devuelto. Eso es lo que pasa. Y ha pasado varias situaciones con el Estado. En el año 2016, específicamente ese año, la administración, las entidades del Estado, no todas, algunas, no retenían a sus trabajadores. El monto que ganaban, por ejemplo, los que trabajan en música ganaban 5.000, 6.000 soles, ameritaba que se les aplique lo que es las rentas de quinta. Y cuando me alcanzaban las boletas, no les habían retenido en ningún momento. ¿Qué tenía que hacer el trabajador? Desconocimiento, presentar su declaración, porque resulta que lo habían notificado y él no sabía. Entonces, presentar su declaración, pagar el monto que indicaba, en este caso, la SUNAT. ¿Por qué? Porque ya había pasado pues bastante tiempo. Y eso estoy hablando de años, de años. Y varios años ha pasado con eso. Cuando uno hacía el reclamo ante entidades del Estado, es un poco difícil porque recuerden que SUNAT y el Estado son prácticamente lo mismo. Ahora no, ahora el Estado ya aplica las retenciones, algunos de más y otros de menos. Pero como consejo, siempre es bueno revisar los datos que manda la SUNAT en las declaraciones de personas naturales. Magíster, buenas noches. Magíster, una consulta. Te escucho. Magíster, en el caso de los bienes confiscados cuando no tienen una boleta o una guía, en vez de esto, ¿se podría presentar una constancia de pago, una transferencia, si en caso no tengo por sí la boleta?
¿Hay esa posibilidad? No, lo que pasa es que se supone que si has pagado por algo debes tener el comprobante de pago. El hecho que tú tengas que pagar una sanción no implica que te exime de los comprobantes de pago. Al contrario, te van a pedir inclusive el pago, lo que tú me estás diciendo, y el comprobante que ha originado ello. Porque no tiene en este caso lógica que tú estés pagando por algo que no tiene comprobante de pago. Porque recuerden siempre que la administración tributaria dice exija su comprobante de pago. Tú puedes decir el comprobante se me ha perdido, saque un duplicado. Ese es justamente el detalle. Ya. Gracias, magíster. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Magíster, una consulta. Te escucho. Hace un rato hablaba de una empresa, ¿no? Que deja las actividades, lo suspende, ¿no? Es una empresa que estaba declarando en cero prácticamente unos 4 meses, es de régimen general. Para el caso de declaraciones anuales, ¿cómo haría en ese caso, magíster? Pero ya se había dejado, se había dado de baja ya las actividades, magíster. Ya, pero me dices que 4 meses has declarado en cero antes de que le dé suspensión temporal. Exacto, magíster, 4 meses. Pongamos el ejemplo del año 2023. En el año 2023 has presentado 4 declaraciones con monto cero. ¿Sí? Sí, magíster. ¿Cuándo le has dado suspensión temporal? ¿Antes de presentar las declaraciones en cero o después? Después de declarar en cero, magíster. Ya, entonces igual tienes que presentar la declaración anual. Así no tengas nada que declarar, igual tienes que presentar la declaración anual. Si en caso, magíster, le hayan cambiado de régimen especial, ahí sí ya no estaría declarando anual, ¿cierto? Porque en régimen especial no se declara pues las anuales. Pero si por X motivo los 4 meses que has presentado en cero está con régimen general, tienes que presentar la declaración anual. Ah, ya, por los 4 Sí, meses, magíster. exactamente, por esos 4 meses. Por eso te digo, así no tengas nada que declarar, igual tienes que presentar la declaración anual. Ya, magíster, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Magíster, una otra consulta. Escucho. Magíster, en el caso de los gastos, por decir, de el servicio, esto es en el tema de la declaración anual. El servicio me han dado el proveedor en diciembre, pero me lo gira en enero ya, el 5 de enero, por ejemplo, el recibo. Y este gasto puedo utilizarlo para la declaración anual del 2023 o ¿Es factura? es recibo por honorario, magíster. La norma dice que cuando son gastos realizados por ejemplo, en meses anteriores, tú puedes utilizar el gasto. O sea, ese gasto que ha sido realizado el año anterior, o sea, lo puedes considerar. A pesar de que el comprobante es girado este año. Y en el caso de facturas igual, magíster. Sí, en el caso de facturas igual. Lo que tendrías que hacer, no recuerdo ahorita cuál es el asiento, pero tienes que hacer el asiento en diciembre y extornarlo en enero por el hecho de la contabilización. Pero sí se permite considerar gastos de años anteriores, perdón, del mes anterior, porque en sí has debido girar en diciembre, pero lo estás girando en enero, pero que es correspondiente al gasto de diciembre. Ya. Gracias, magíster. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Hemos tenido participaciones, intervenciones? Sí, magíster. Sí, magíster. ¿Así? A ver, manitos, manitos.
Cuando hizo la pregunta de hallado y no ha habido, magíster. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Sí, magíster. A ver, ¿quiénes son los que han perdón, quiénes son los que han participado para ello? Diego, ¿dónde está? Diego, Maritza está por acá. Hilda está por aquí. A ver, digo, José. Giancarlo también. Sí, magíster, fui el primero en decir que era no hallado. ¿En serio? Sí, magíster. Tal vez no me escuchó bien porque estoy en el carro, disculpe. No, sí escucho. Lo que pasa es que a veces, como estoy con la diapositiva, a veces no puedo visualizar bien los nombres hasta cuando vuelva a revisar el material. ¿Ya? Carmen, Carmen. A ver, Diego. Ah, son dos Diegos, ¿verdad? ¿Dónde está? Diego, Diego, José, Giancarlo, Carmen y Maritza. Ya, ya chicos, bajen las manitos. Vamos a considerar la asistencia ahora. Ya está. Acuña Brigitte. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Arana Diego, por ahí está. Atanasio Miguel. Presente, profesora Atanasio Miguel. Ok, Miguel. Ayala Manolo. Bardales Ailén. Bendezú Juan. Berrospi Roger. Cabello Elías. Calderón Sheila. Calero Brenda Luz. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches, Castillo Diego, por ahí está. Cala José, por ahí está. Carita Jenny. Presente, magíster. Carita Mamani, Ok. presente. Copa Ruth, Cobos Luis. Presente, doctora, buenas noches. Ok, Luis. Condorio Ofelia, Cueva Flor. De la Cruz en Yerber. Delgado, Darlene. Díaz Edson. Domínguez Lucy. Echevarría Milagros. Presente, magíster, Echevarría Fasabi. Ok, Milagros. Falcón Luz. Por ahí he visto el chat. Ok, Luz. Flores Nicole. García Gaby. Jerónimo Cristian. Presente, mi Jerónimo, buenas noches. Ok, Cristian. González Miss Jonathan. García Gaby, por favor. Presente, profesora González Rojas, Ok, Jonathan. ok, Jonathan. Hilares Jessica. Huaytán Miriam.
Presente, Magíster. Buenas noches. Buenas noches, Laime Wilmer. Lanchipa Kelly. Laurente Leslie. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches, Leslie. Yas Elizabeth. Luque Jennifer. Mamani Doris. Medrano Giancarlos, por ahí está. Mejía Jesús. Presente, Magíster. Ok, Giancarlos. Mejía Jesús presente, profesora. Ok, Jesús. Mendoza Erika. Mendoza Víctor. Presente, Magíster Mendoza, Erika. Ok, Erika. Mendoza, Machaca, Víctor, profesora. Ok, Víctor. Mera Carla. Murillo Hilda, por ahí está. Ortega Brasilia. Ok, Hilda. Brasilia. Buenas noches. Ok. Ok, Brasilia. Palacín Miriam. Presente, Magíster Palacín. Ok, Miriam. Parda Nelly, Noli. Presente, Magíster. ¿Las dos? Sí, Magíster. Ok. Pérez Jack. Presente, Magíster. Ok. Pérez Maritza, por ahí está. Rado Jefferson. Ok, Maritza. No, Jefferson. Ramírez Vivian. Ramón Marley. Ramos Noah. Río Rosa. Buenas noches, Miss. Presente, Río Rosa. Buenas noches, Rosa. Rodríguez Juan. Por ahí estoy viendo el chat. Ok, Juan. Rojas Marisol. Presente, Magíster. Buenas noches. Buenas noches. Romero Graham. Rojas Inés. Rosas Inés, perdón. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Inés. Ruiz Gladys. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Soto Jennifer. Tineo Dilcia. Truyenque Edith. Presente, Magíster Truyenque Edith. Buenas noches. Ok, Edith, buenas noches. Vargas Nori. Vázquez Carmen, por ahí está. Presente, Miss. Ok, Villacres Cristina. Villafuerte Erika. Presente, Magíster Villafuerte. Ok, Erika. Yaña Lucibet. Yucra Yurema. Buenas noches, Magíster. Presente, Yucra. Buenas noches, Yurema. Yucra Edi. Yujra Edi, perdón. Presente, Magíster. Ok. Magíster, disculpe, una consultita. Te escucho. Magíster, lo que pasa es que no he alcanzado a dar mi examen parcial y no sé cómo podría dar mi examen parcial, porque como era Sierra, ¿no? Yo trabajo en Caja Arequipa y nos han ampliado horario, estamos trabajando hasta las 11 de la noche y no he alcanzado a dar mi examen.
Oye, ya no se puede por el hecho de que ya se ha cerrado lo que es ¿cómo se llama? O ya se ¿El han campus? publicado las notas. Tienes que Será esforzarte nomás. para los exámenes que queda por el hecho de que hoy día es viernes. ¿Cuándo has dado la evaluación? El viernes pasado pues ha sido el examen Es que parcial. mucho tiempo esperas, has debido por el hecho de que se espera unos días para ver si alguien solicita reprogramación y si tiene una justificación para que lo envíes a tu coordinador. Por eso es que recién ahora, en la mañana, se están publicando las notas de eso. Yo te sugiero que estudies para lo que es la segunda práctica y el examen parcial. ¿Has dado primera práctica? Sí, magíster. ¿Sí? Entonces, Sí. esfuérzate para las otras dos evaluaciones. Ya, magíster. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Esa era mi consulta. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más con la asistencia? Aparte de Juan Rodríguez, Juan Bendezú, Luz Falcón. García Romero, Magíster, García, ¿dónde está García? Gaby, ya está. ¿Quién más? Sí, Miss, gracias. Ok. ¿Quién más? Magíster Flores Mamani Nicole, presente, por favor. Nicole. Ok, Nicole. ¿Alguien más? Creo que no. Ya, chicos, entonces hasta ahí la sesión del día de hoy. Continuamos la próxima semana. Cuando nos toca el miércoles, ¿verdad? Buenas noches con todos, cuídense. Buenas noches, mis. Buenas Buenas noches, noches. magíster. Buenas noches, chicos, hasta luego.